Hola a todos. Bienvenidos a este recorrido. ¿Alguna vez se han detenido a pensar en cómo funciona realmente el cuerpo por dentro? Es decir, a un nivel súper microscópico. Bueno, resulta que cada ser vivo, y por supuesto nuestro propio cuerpo, funciona exactamente como una fábrica inmensa. Una fábrica súper bulliciosa y sinceramente con una sincronización que parece magia. Pero a diferencia de las fábricas que conocemos, esta maquinaria celular no está hecha de ladrillos, ni de cemento o acero. Para nada. Está construida con moléculas biológicas súper específicas. O sea, en este lugar cada rincón tiene un propósito, cada componente tiene una función clarísima, y hay millones de trabajadores incansables que mantienen la vida latiendo, literalmente cada segundo del día. Así que para organizarnos un poco, este será nuestro mapa para la visita de hoy a esta fábrica celular. Primero, echaremos un vistazo a las moléculas de la vida en general. Luego pasaremos a los carbohidratos, que son el combustible inmediato. De ahí a los lípidos, nuestras reservas y estructuras. El cuarto punto serán las proteínas, los verdaderos trabajadores celulares. Después entraremos a la oficina principal para ver el ADN, el plano maestro. Y cerraremos con la síntesis, cómo pasamos de ese ADN a una proteína real. ¡Vamos a darle! Empecemos por el principio. 1. Las moléculas de la vida, construyendo la fábrica. Y pasamos directo a la sección 2, carbohidratos, nuestro combustible inmediato. A ver, para que cualquier fábrica opere necesita energía, ¿cierto? Y aquí es donde entran los carbohidratos. Funcionan literalmente como la red eléctrica de la célula, dándonos esa energía instantánea que necesitamos para movernos, pensar, vivir. Pero para entender cómo funciona esta red de energía, tenemos que ir a lo más básico, el monosacárido. Imaginen un monosacárido como un solo engranaje en una gran máquina, o como un pequeño anillo de carbono. Entender este eslabón tan simple que tiene apenas entre 3 y 7 átomos de carbono es clave, porque a partir de este bloque de construcción tan chiquito, la fábrica entera va a construir absolutamente todas sus reservas energéticas. Es el punto de partida de todo. Ahora, la magia empieza cuando estos engranajes se conectan. Estos azúcares básicos, como la glucosa, no se quedan solos por ahí flotando, se enlazan de maneras súper inteligentes. Por ejemplo, si unimos dos monosacáridos, ¡pum!, tenemos un disacárido, como la lactosa. Estos son como paquetes de energía súper rápidos y facilísimos de absorber. Pero ojo, la fábrica también es muy previsora y sabe construir cadenas larguísimas, uniendo miles de estas unidades para armar polisacáridos. El almidón o la celulosa son ejemplos perfectos. Y claro, como son estructuras tan complejas, al cuerpo le cuesta mucho más trabajo y tiempo asimilarlos. Para ponerlo en perspectiva, es la gran diferencia entre el subidón de energía rapidísimo que nos da comer un dulce y la energía estable y duradera que sentimos después de desayunar un buen plato de avena. Sección 3. Lípidos, reservas y estructuras. Bueno, ya vimos la energía rápida. Pero ¿qué pasa cuando se va la luz o necesitamos protección? Pasamos a las baterías de respaldo a largo plazo y a los muros literales de nuestra fábrica, los famosísimos lípidos. Si los miramos de cerca a nivel molecular, su forma más simple son los ácidos grasos. Y aquí hay un contraste que es súper interesante. Por un lado tenemos los ácidos grasos saturados. Estos solo tienen enlaces simples entre sus carbonos, o sea, su capacidad está a tope, no cabe nada más. Pero por otro lado están los ácidos grasos insaturados, que sí tienen enlaces dobles o triples y espacio disponible. ¿Y por qué importa esto? Pues porque esta pequeñísima diferencia molecular dicta cómo se comportan en el mundo real. Es exactamente la razón por la que algunas grasas son sólidas a temperatura ambiente, como la mantequilla, y otras fluyen como líquidos perfectos, como el aceite de oliva que le ponemos a la ensalada. Y la diversidad de estos lípidos es sinceramente asombrosa. Miren esta clasificación. Los científicos los dividen en dos grupos principales usando un truquito químico de laboratorio llamado saponificación. Básicamente, es ver si pueden formar jabón o no. Así de simple. En la primera columna tenemos a los saponificables, que son súper importantes porque forman las membranas de las células. Y en la otra, los no saponificables, como los esteroides y terpenos, que hacen trabajos completamente distintos pero igual de cruciales, como funcionar como hormonas. Ojo, un pequeño paréntesis aquí. La célula no está ahí adentro fabricando barras de jabón, claro que no. Esto es solo una forma ingeniosa que usamos para clasificarlos, pero nos ayuda muchísimo a entender la enorme variedad de tareas que cumplen. Pasamos a la sección 4. Proteínas, los trabajadores celulares. Ya dejamos atrás las paredes y el combustible. Ahora vamos a conocer a los verdaderos jefes de esta operación. Las proteínas no son solo algo que viene en un batido del gimnasio, para nada. Actúan como enzimas para digerir nutrientes, curan nuestras heridas y hasta sirven de anticuerpos para defendernos. Con tantas tareas distintas, uno se imaginaría que la célula tiene una bodega con millones de materiales de construcción diferentes, ¿verdad? Pues no.
Sorprendentemente, la maravilla biológica es que la naturaleza hace todo esto usando únicamente 20 aminoácidos fundamentales. 20. Es como si fuera un alfabeto. Con solo unas cuantas letras se pueden combinar y escribir millones de manuales operativos distintos para crear a todos los trabajadores que la fábrica necesita. Es una eficiencia espectacular. Pero, ¿cómo se forman exactamente? Bueno, estos aminoácidos se agarran de las manos y forman una cadena larga y lineal, lo que llamamos estructura primaria. Pero una simple cuerda suelta no sirve de mucho para hacer un trabajo complejo, así que esa misma cadena empieza a plegarse sobre sí misma, formando espirales o láminas. Y no se detiene ahí, se retuerce todavía más en formas 3D súper complejas, creando la estructura terciaria y cuaternaria. Y quiero enfatizar esto. Este plegamiento es absolutamente crucial. Si hay un solo error al doblarse, la proteína no funciona, lo que puede causar enfermedades serias. La forma geométrica tiene que ser tan exacta y precisa que le permite encajar con otras moléculas, literalmente como una llave encaja perfectamente en su cerradura. Llegamos a la sección 5. ADN, el plano maestro. Y ahora sí, vamos a viajar al centro absoluto de control de todo. La oficina principal, el núcleo de la célula. Aquí está guardado el tesoro más grande, el manual de instrucciones definitivo de la vida, el mismísimo ADN. Pero para entender este plano maestro gigante, tenemos que mirar su bloque de construcción más pequeñito, el nucleótido. A mí me encanta imaginarlo como una sola perla dentro de un collar inmenso e intrincado. Este nucleótido siempre tiene 3 partes, un azúcar pentosa, un grupo fosfato y una base nitrogenada. Cuando unes millones de estas perlitas una detrás de la otra, obtienes la famosísima forma de doble hélice del ADN. Pero fíjense bien, el verdadero secreto reside en esas bases nitrogenadas. Son 4 y actúan como un alfabeto genético de solo 4 letras. Adenina, timina, citosina y guanina. Y aquí viene la parte increíble. Operan bajo una regla complementaria que es sencillamente inquebrantable. La adenina siempre, y digo siempre, se empareja con la timina. Y la citosina hace pareja exclusiva con la guanina. Esta compatibilidad perfecta es vital porque es lo que mantiene a las 2 cadenas del plano maestro unidas y estables. Es un sistema de seguridad espectacular de la naturaleza para garantizar que la información se preserve sin alteraciones. Ahora bien, este plano original del ADN es demasiado valioso como para andar sacándolo de la oficina central, ¿no? Sería un riesgo altísimo. Así que la fábrica necesita hacer copias funcionales de trabajo. Y ahí es donde entra el ARN. A diferencia del ADN, que es pesado, usa desoxirribosa y tiene doble hélice, el ARN es ligero y ágil. Usa ribosa, es de una sola cadena, y reemplaza la timina por otra base llamada uracilo. Parecen detalles químicos súper sutiles, pero son precisamente estas diferencias tan brillantes las que le permiten al ARN sacar las instrucciones del núcleo para llevarlas a la zona de ensamblaje. Y finalmente, sección 6. Síntesis, del ADN a la proteína. Bien, llegamos al gran clímax de toda esta operación celular. Ya sabemos de qué estamos hechos y dónde están guardadas las instrucciones. Pero la gran pregunta es, ¿cómo transformamos toda esa información en algo físico? ¿Cómo creamos a esos trabajadores que mantienen viva la fábrica? Este monumental proceso requiere de 2 pasos que son secuenciales e inquebrantables. Paso 1, la transcripción, que básicamente es sacarle una fotocopia a un segmento del ADN. Y paso 2, la traducción, donde esa fotocopia se decodifica para armar físicamente una proteína. Vamos con el primer paso, la transcripción. Resulta que entra en acción una enzima especializada, llamada ARN polimerasa. Llega al núcleo y desenrolla momentáneamente un pedacito de la doble hélice del ADN. Imaginen que está abriendo el cierre de una chamarra, solo un poquito. Ahí lee las letras y va construyendo una cadena complementaria, que es nuestra copia de ARN mensajero. Y de verdad es un proceso maravillosamente rápido. Puede copiar decenas de nucleótidos por segundo. Una vez que saca su copia veloz, el ADN se vuelve a cerrar por completo, intacto, y este flamante mensajero sale del núcleo. Y ahí empieza el paso 2, la traducción. El mensajero viaja hasta su área de producción, el ribosoma, una máquina colosal que está esperando en la célula. Cuando este ARN mensajero llega, el ribosoma lo atrapa y comienza el mágico espectáculo. Aquí es donde ocurre el salto. Tenemos que transformar ese idioma de 4 letras del material genético al complejo idioma de 20 letras de los aminoácidos. Es impactante pensar que esta maquinaria monumental de traducción está operando silenciosamente millones de veces dentro de nosotros en este exacto instante. ¿Y cómo resuelve el ribosoma esta tremenda barrera del idioma? Pues lo hace leyendo las instrucciones en paquetes de 3, llamados codones. Cada codón, cada triplete específico en el ARN mensajero, es una instrucción muy precisa que dice:
Aquí va este aminoácido en particular. Al leer el código en estos estrictos paquetitos de 3, la célula se asegura de algo importantísimo, que no existan errores y que el trabajador final se ensamble de forma idéntica, exactamente como lo dictaba el plano maestro. Pero claro, para que esta frenética línea de ensamblaje fluya sin problemas, hace falta trabajo en equipo. Y vaya que trabajan en equipo. Se requiere de 3 tipos de ARN operando al mismo tiempo. Primero, el ARN mensajero desliza las instrucciones. Luego está el ARN de transferencia, que navega incansablemente buscando y llevando el aminoácido exacto que coincide con el codón. Y, simultáneamente, el ARN ribosomal actúa como un soldador, agarrando esos aminoácidos y uniéndolos fuertemente para hacer crecer la cadena de nuestra nueva proteína. Ok, ya tenemos la cadena lineal, pero el proceso guarda un último truco. Verán, esa proteína recién formada es básicamente un hilo inerte. Todavía no sirve. Para cobrar vida y funcionar, tiene que doblarse. Y aquí es donde entran unas proteínas llamadas chaperonas. Literalmente funcionan como un riguroso equipo de control de calidad. Abrazan a la nueva molécula y la ayudan a doblarse en la configuración 3D perfecta. Solo cuando tiene la forma exacta, la dejan lista para la acción. Al contemplar todo este proceso a escala molecular, uno no puede evitar sentir un asombro profundo. Piénsenlo, considerando que una sola célula humana puede tener hasta 10 millones de ribosomas trabajando, cabe preguntarse cómo es posible que simultáneamente y sin descanso, la célula gestione este caos organizado. Procesa estas traducciones casi sin fallas y fluctúa dinámicamente para sostener ese equilibrio tan delicado que llamamos vida. Es una verdadera locura. Para cerrar este análisis, podemos afirmar que el nivel de sofisticación en el interior de nuestras células supera por completo a cualquier línea de producción creada por la humanidad. Desde la reserva energética de los carbohidratos y la solidez de los lípidos, hasta el deslumbrante ensamble de proteínas guiado por el ADN. La maquinaria invisible de la vida nunca deja de traducir el código de la supervivencia. Funciona bajo un principio silencioso e inagotable, lo que nos deja con una pregunta final súper fascinante. Si poseemos billones de estas fábricas trabajando en total perfección dentro de nosotros en este preciso instante, ¿qué otros misterios increíbles esconderá la vida a nivel microscópico esperando pacientemente a ser descubiertos?